Ministra. Bueno, afortunadamente yo creo para el planeta. Después de largas horas de negociar, uno de los temas más controvertidos de esta negociación, quizás el menos famoso también, es el de los llamados, los certificados de lo que se conoce como el aire caliente, que fue adquirido durante el primer periodo de compromiso. Esos son derechos de contaminación que fueron legítimamente adquiridos bajo el protocolo de Kioto por algunos países. Sin embargo, ante un segundo periodo de compromisos, el riesgo era que ante la baja ambición de países europeos, por ejemplo, con sus reducciones de emisiones, la capacidad de contaminación, por ejemplo, de un solo país, en este caso de un país de Europa del Este, podía acabar con el esfuerzo de mitigación de los 27 países de la Unión Europea juntos. Ese aire caliente no se podía transferir al segundo periodo de compromiso. Ese fue uno de los acuerdos más difíciles porque obviamente el mercantilismo hace que cada tonelada de carbono tenga precio y que aquellos que adquirieron esos derechos de contaminación no quieran cederlo. Logramos, sin embargo, que en la plenaria la mayor cantidad de países preocupados con el tema de la integridad ambiental, no es un acuerdo menor el que hayamos logrado que aunque Kioto, el segundo Kioto, ten compromisos bajos de mitigación, sin embargo garantiza que es una pequeñísima cantidad de ese aire caliente puede ser transferido al segundo periodo de compromiso, pero no la totalidad. El mundo dejará de recibir 11 gigatoneladas de carbono, que no es pequeño. Eso podía significar la desaparición de por lo menos 5 países del Pacífico, y nosotros no podíamos colocar un acuerdo, no íbamos a permitir como algo un acuerdo en el cual, a cambio de derechos de contaminar, se pudiera intercambiar eso con los derechos de países a existir y a vivir. Lo logramos, Aiza, lo logramos. Ese es un logro definitivamente muy importante que ha sido recalcado por la viceministra y en efecto es algo que había además retenido las negociaciones por largas horas aquí, muchas horas anoche y muchas horas el día de hoy. Pero viceministra, también háblenos, usted hablaba de la ambición, de lo que se logró en el protocolo de Kioto. ¿Qué diferencias hay entre estas enmiendas que se aprobaron hoy para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que se había acordado cuando se acordó el primer periodo del protocolo de Kioto? ¿Qué ambiciones se lograron hoy? El periodo de compromisos de Kioto, el primero, establecía un 5,2% de reducciones en la totalidad de los países desarrollados, de los 35 países que conforman el anexo 1 del protocolo de Kioto. Esta vez se logró aumentar un poco esa ambición a un 18%, sin embargo es una cifra aún pequeña. El planeta requiere por lo menos un 50% de reducción de emisiones. Sabemos, porque hemos aprendido, que estas dinámicas de negociaciones tampoco se pueden resolver todas las cosas en una COP. Eso fue lo que hizo fracasar a Copenhague, esa intención de resolver todo en un día. El planeta requiere tomar ciertas decisiones y esas decisiones impactan los procesos económicos de ciertos países. Sin embargo, lo que ocurrió hoy es una señal de que estamos un poco más listos a tomar las decisiones pertinentes y de que estamos, porque dentro de la decisión que enmienda el protocolo de Kioto señala que hay un compromiso de revisar el nivel de ambición que está establecido en este momento y en este día de hoy en el protocolo de Kioto a más tardar en el 2014. De modo que yo tengo fe y esperanza, porque he visto este proceso pasar por los peores momentos. Creo que hoy es uno de sus buenos momentos, sin ninguna duda. Para terminar, viceministra, quisiera preguntarle, el protocolo de Kioto se ha extendido hasta el año 2020. ¿Pudiera explicarnos a la teleaudiencia de Telesur que nos escucha por qué precisamente y qué va a pasar en el 2020 en relación con este acuerdo global que se busca? Este acuerdo global está intrínsecamente vinculado con los acuerdos que obtuvimos el año pasado. El año pasado acordamos que se iniciaría una negociación paralela en la cual los países nos íbamos a poner de acuerdo para hacer un acuerdo jurídicamente vinculante que fuese más ambicioso que Kioto y que albergara y fuese aplicable a todos los países, desarrollados y no desarrollados. Ese fue el acuerdo más importante del año pasado en Durban. Este año ese acuerdo establece unos plazos, ese acuerdo establece que negociaremos a partir de este año para concluir las negociaciones en el año 2015 con la esperanza de que ese acuerdo pueda ser ratificado y entrar en vigor en el año 2020. De modo que los periodos son perfectamente coincidentes. Es por eso que la gente tiene que entender que estos procesos climáticos y de negociaciones son una ganancia incremental, pequeños pasos que nos van a llevar hacia las decisiones correctas. Es una lucha que requiere largo aliento, son plazos largos de trabajo y de negociación. Lo que se inició en el año 2005 hoy se concreta como una gran esperanza para el mundo y para Venezuela en particular. Es una dicha anunciar que
que es uno de los primeros objetivos que estaba contenido en el programa de la Patria, y que a menos de un mes de haber triunfado en las elecciones, nosotros podemos decirle al mundo, Venezuela ya cumplió uno de los primeros objetivos del Plan de la Patria. Que además fue presentado aquí en conferencia de prensa y tuvo una bastante importante asistencia y además bastante impacto. Muchas felicidades por eso. Viceministra, ya para concluir, si me permite, Rey, otra pregunta más. Hoy las organizaciones aquí como Greenpeace y la organización Oxfam Internacional consideraron que esta cumbre de Doha era una cumbre fracasada. También lo dijo la sociedad civil. Podemos encontrar el porqué de estas posturas aquí en la cumbre 18, cuando la mayoría de los países están contentos con el avance que se ha logrado. Usted misma lo ha dicho, esto es un proceso de largo aliento. Es que a veces algunas ONGs que son en realidad y funcionan más como transnacionales que como sociedad civil y como movimientos sociales, ellas responden a intereses que están más allá de los intereses que conocemos entre los estados. A mí me parece difícil entender que ciertas ONGs transnacionalizadas puedan creerse que son más estados que los estados. Si los estados aplauden en el marco de Naciones Unidas y si los estados y los países en vías de desarrollo consideran que lo que se está presentando es un acuerdo que ellos como estados soberanos pueden llevar a su país con orgullo, yo dificulto que una ONG transnacional pueda tener mayor capacidad de hacer esa ponderación de qué es lo que le conviene a un Estado, que realmente los representantes de los Estados. Yo escuché a los Estados aplaudir. También recuerdo que ciertas de estas ONGs consideraban que el Acuerdo de Copenhague, que establecía cero compromiso de mitigación y que tenía un anexo vacío, ellos consideraron el Acuerdo de Copenhague un éxito, porque lo estaban empujando las grandes potencias y los Estados Unidos. De modo que quizás no les gusta porque es un acuerdo democrático lo que se dio hoy, un acuerdo multilateral y un acuerdo en el que todos participamos y trabajamos. Tenemos ya, como siempre ocurre en esta COP, 3 días sin dormir y yo considero que el mundo hoy ha recibido una señal positiva. Seguiremos peleando y yo creo que el planeta puede contar con el aliento del ALBA para esta lucha. Sobre todo para la próxima conferencia que va a ser en Polonia el próximo año. Pues muchas gracias, viceministra, por esta entrevista para Telesur. Nosotros, Reyes, entonces continuaremos acá tratando de tomar reacciones acerca de este importante acuerdo al que hoy se ha llegado aquí en la Cumbre del Clima, de extender por otro periodo más el protocolo de Kioto, que recordemos, para finalizar, es el único documento vinculante, o sea, que obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero que se producen debido a la quema de combustibles fósiles y son las que provocan, a fin de cuentas, el cambio climático y el calentamiento global. Rey. Así es, Aisa, muchísimas gracias. Noticias alentadoras para la comunidad internacional tras esta cumbre sobre el cambio climático. Finaliza el avance informativo. Hasta pronto. Siga con nuestra programación.